buenas tardes, amigos. Bienvenidos al tercer programa de Camino Emprendedor. En él vamos a ayudarte a mejorar tu idea. Vamos a comenzar viendo el inicio del módulo 3 de la guía interactiva de la idea al negocio. En este módulo vamos a presentarte algunas herramientas que pueden ayudarte a mejorar tu idea de negocio. Para ello, vamos a hablar de las ideas como motor de la vida y el emprendimiento como un conjunto organizado de ideas. Vamos a hablar de innovación y de las preguntas que están implícitas detrás de toda idea. Y finalmente, vamos a proponer algunos ejercicios que pueden ayudarte a mejorar tus ideas. Todos tenemos ideas. Las ideas mueven al mundo. Vivimos inmersos entre ideas. Un emprendimiento es un conjunto organizado de ideas. Pero si bien detrás de todo buen negocio o en su base hay una o más buenas ideas, no es verdad lo contrario. No siempre a partir de una buena idea existe un buen negocio. Innovar es una acción relativa. Se innova en relación a algo que ya existe, cuando con los mismos recursos o menos se hace algo. Por ejemplo, más rápido, más económico, más rico, más potente, de otra manera. O también se innova cuando se hace una cosa nueva, algo que antes no existía. Las ideas no son buenas o malas en abstracto, lo son en función de el lugar, el momento, las capacidades y recursos disponibles, controlables, alcanzables para desarrollarlas. Entonces, ¿cómo discriminarlas? Y cómo producirlas. En eso nos vamos a enfocar. Las ideas son respuestas a ciertas preguntas. ¿Hay una idea? Entonces antes hubo una pregunta. Alguien se preguntó algo y produce una idea o varias como respuesta a esa pregunta. Es bien importante este punto. Para producir buenas ideas, hay que hacerse buenas preguntas. No hay innovación o generación de ideas sin referencia a una preocupación o desafío en concreto. Las buenas preguntas están relacionadas con una preocupación específica. El famoso ejemplo de Arquímedes, a quien se le ocurrió la forma de averiguar si una corona estaba hecha toda de oro o tenía mezclados oro y plata en su composición. Al observar cómo su cuerpo desplazaba el agua al entrar en una pileta, su propio cuerpo cuando se estaba bañando, porque estaba preocupado por ese problema. Uno ve aquello que está preparado para ver. Entonces hay que entrenarse para ver diferente. Bajamos la idea, digamos, a papel. Nuestra principal innovación es que agregamos la parte offline. Esto justamente de maximizar el tiempo, de que una persona no tenga que estar dando vueltas por toda la ciudad. En un momento vi que se ofrecían, o sea, los proveedores que yo tenían artículos para tatuadores. Y bueno, cuando yo era joven había tenido como una pequeña experiencia con el tema de los tatuajes, había intercambiado una guitarra que tenía por una máquina de tatuar. Y bien, amigos, para profundizar sobre este tema le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, al señor Álvaro Echaider, que es consultor y docente de Empretec, aparte de ser autor intelectual del contenido de este tercer módulo, ¿verdad? Parte del equipo de trabajo, sí. Muy buenas tardes y bienvenido, Álvaro. Y a la señora Federica Abella. Federica es docente de los talleres de generación de las ideas del CIE, Centro de Innovación y Emprendimiento de la ORT. Buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, evidentemente para producir buenas ideas se necesitan buenas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir que empezamos? ¿Qué es una buena pregunta, Federica? Lo bueno es plantearse que la pregunta sea lo más amplia posible, ¿no? Jugar con esta curiosidad que tienen los niños, ¿no? Preguntarse por qué y para qué, ¿no? Tener esa mirada constante de curiosidad, de investigación, de profundización, y de eso es, en la medida que uno lo amplifica y lo dimensiona para responder justamente a problemas o a desafíos en vez de problemas, en mi visión las preguntas más ricas son las que resuelven problemas de la vida cotidiana o situaciones que se presentan como desafíos. Bien. No sé, Álvaro, si quiere completar algo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que una buena pregunta es aquella que te sorprende. Exacto. ¿No? Que te obliga a ir más allá de la superficie, a preguntarte otra vez de otras maneras. Buenísimo. Pero sí. ¿Y cómo puedo hacer para convertir? Porque de repente yo tengo una idea o una pregunta común, ¿cómo la puedo transformar en innovadora? Lo primero es preguntarse qué es la innovación, ¿no? O qué es innovar, me parece. Yo creo que innovar o crear es conectar cosas que en principio están presentes en el entorno, pero conectarlas de una manera distinta, significativa, nueva. Una forma de ver lo que antes estaba allí ordenado de cierta manera, de otra manera. Entonces, las preguntas tienen que ser provocadoras para poder mirar de una manera diferente lo que normalmente mirás como miras siempre. Entonces, ¿Y existe una forma de entrenarse para esto? ¿Hay alguna manera de...? Y bueno, un truco que tiene la mente, que es el aferrarse a supuestos, ¿no? O a modelos mentales que son los que te limitan en esta visión, en esta curiosidad, en esta mirada más amplia, ¿no? Entonces, en mi práctica personal es llevar la atención a observarnos como si fuéramos un científico que se mira desde arriba y observa desde dónde estamos mirando. Eso te da más apertura, es como que se amplifica la mirada, a una mirada enfocada, pero a su vez con una vista periférica, ¿no? Que te da más información para poder ver con claridad. Bien, ¿y cómo puedo hacer yo para saber si mi idea es buena en el entorno? Lo primero es bajar la ansiedad, porque ese es un tema que en todo caso creo que resuelve la discusión sobre el plan de negocio, ¿no? Pero obviamente hay que preguntar, hay que discutir, hay que no encerrarse uno en la reflexión, sino compartir las hipótesis, las dudas con la gente que uno supone que puede ser el cliente o el usuario de lo que voy a desarrollar, ¿no? Pero en principio yo diría que hay que, antes de preocuparse por eso, estamos en el momento de la generación de las ideas, hay que no establecerse límites y generar la mayor cantidad de ideas posibles, aún aquellas que parezcan absurdas, porque después, al conectar cuestiones que en principio parecían absurdas con otras que no son tanto, a veces aparecen las conexiones significativas, se pueden producir, ¿no? Entonces, bien, eso es... ¿cómo saber si es bueno para el entorno? Es otra etapa. Ahora estamos generando ideas, ¿sí? Y sometiendo a prueba, a carga, las que van apareciendo. Sí, es muy importante, me imagino yo, que en esta etapa el no intimidarse, ¿no? Exacto. Sobre todo el juicio central. Interior. Yo personalmente creo que en mi caso, en mi juicio personal es el más estricto. Entonces enseguida me limito y me corto. Entonces la visión esta de decir, bueno, a ver, dejemos fluir, vemos qué sale, no seamos tan exigentes y ahí quizás nos sorprendemos con una idea. Sí, a mí me parece que es bueno pelearse con los supuestos. Federica decía, hay una lista de supuestos o prejuicios en un sentido de tener ciertas ideas preconcebidas, que está muy bien sacarlas afuera explícitamente, ¿no? Y vos decís, bueno, la ley de la gravedad, ¿no? Normalmente uno no se cuestiona que eso pudiera cambiar. En función de lo que estés pensando, hay una lista de supuestos importantes, listalos todos y peleate con ellos. Discutí, si esto no se sostuviera, ¿de cuántas maneras distintas podría ser? Eso ayuda a ampliar. Entonces, en esta etapa, mucha libertad. Bien, ¿qué les parece si invitamos a los televidentes y a los internautas a la parte práctica? Sí. Los vamos a invitar a que tomen lápiz y papel y que se ejerciten con estos 3 primeros pasos que van a ver para mejorar su idea. Paso 1. Identificar las preguntas implícitas. ¿Qué te estás preguntando cuando pensás en desarrollar un cierto emprendimiento? ¿Tenés una idea de emprendimiento? ¿A qué preguntas responde? Toma papel y lápiz y escribílas. Todas. Hace de forma tentativa la primera pregunta y pensá si hay preguntas más generales que la incluyan o más específicas que la precisen. Intentá identificar 5 preguntas. Paso 2. ¿Esas preguntas son las preguntas correctas? Para ver si te estás haciendo buenas preguntas, toma las preguntas anotadas en el paso 1 y por cada una de ellas hace por lo menos 5 preguntas diferentes relacionadas. Pregúntate de otra manera lo mismo, procurando que cada pregunta te dé más luz sobre lo que estás considerando. Afina la puntería. Considera el problema desde otro ángulo o más globalmente o más específicamente. Necesitamos ampliar el universo de preguntas. No hay una pregunta correcta, sino un conjunto de buenas preguntas que ayudan a identificar las respuestas correctas. ¿Listo? ¿No tan rápido? Bueno,
Está bien, lleva un tiempo. Pregúntate respecto al emprendimiento o a la intuición de emprendimiento que tenés, y si fuera un animal, ¿qué tipo de animal sería y por qué? ¿Y si fuera un país o un continente? ¿Y si fuera una máquina o una persona, qué tipo de máquina o persona sería y por qué? ¿Y si se pareciera a otro emprendimiento existente, del mismo ramo de actividad o de otro muy distinto, en qué se parecería y en qué sería diferente? Anota todas las características que surjan de compararlo con otras cosas, incluso las que te parezcan más absurdas, y revisa tus preguntas. Ahora sí, ¿listo? Paso 3. ¿Esas respuestas son las respuestas adecuadas? Tenemos ahora una lista de preguntas. Supongamos que las tenemos. Una larga lista de preguntas. ¿Cuántas respuestas diferentes podemos dar para cada pregunta? Aparte de la intuición o respuesta original que dio el origen a esa lista de preguntas, ¿de cuántas otras maneras podemos dar respuesta a cada una de esas preguntas? Identifica por lo menos 3 respuestas diferentes para cada pregunta. Por lo menos 3. Si son más, tanto mejor. ¿Qué respuestas darían otras personas? Imagínatelas. Pregúntales. Anotalas. Bien, no te preocupes si no te dio el tiempo para seguir esos pasos, porque si tú entras en www.uruguaynatural.tv vas a poder ver el programa, pausarlo, rebobinarlo, o en su defecto también puedes entrar en www.c-emprendedor.gov.uy o www.innovaturismo.gov.uy y allí vas a tener los módulos para que los veas tranquilos. Bueno, en realidad el proceso yo creo que más difícil es cuando uno se encuentra con el papel en blanco y dice, bueno, y ahora tengo que empezar, ¿no? Y no sabe para dónde agarrar, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas implícitas? Esas como para guiarlos a aquellos que quieren realmente animarse y empezar a generar ideas y que no se les ocurre nada. A ver, creo que lo primero es dejarse fluir. ¿Sí? Porque a veces uno se congela frente a una responsabilidad de responder bien, y acá en principio no hay ni bien ni mal. Lo que hay que hacer es generar información para trabajar sobre ella. Entonces, si yo estoy trabajando una cierta idea de brindar un servicio gastronómico, es porque tengo algunas suposiciones, cuando me imaginé que podía haber un servicio gastronómico en desarrollo, que lo que tengo que hacer es sacarlas afuera a través de preguntas. ¿Qué me estoy preguntando respecto a la gente que yo supongo que va a poder ir a ese lugar gastronómico? Bueno, empezar a preguntarse fluidamente todo lo que salga. Una vez que tengo una lista, empiezo a tratar de mejorar la calidad de las preguntas, a enriquecer esas preguntas, a mirarlas desde más arriba, más abstractamente, a mirarlas más específicamente, a como peinarlas de alguna manera, ¿no? Pero sin dejarse presionar por el hecho de que, a ver, cómo es una buena... Se va a ver en el proceso cuáles son las buenas y cuáles son las malas, claro. Cuáles son las productivas y cuáles las que no. Bien, da tranquilidad, ¿no? Saber que especialistas aseguran eso realmente da tranquilidad. Federica, en realidad todo emprendedor tiene que ser capaz, debe ser capaz de generar ideas. Y bueno, yo trabajo con el concepto de que somos seres creativos por naturaleza. Lo ves en los niños son por esencia creativos. Entonces cuando nos conectamos con esa esencia creativa, todos, emprendedores, intraemprendedores, son creativos e innovadores por naturaleza. Entonces una vez que uno lleva la atención a esa parte suya en diferentes aspectos, ¿no? Uno puede ser creativo, no solamente es creativo la persona que pinta, que está en el arte, que está relacionado con la música, sino una mamá que está en su casa, que tiene que preparar una comida y con pocos elementos, o que tiene que salir a trabajar y hacer muchas cosas a la vez. Entonces yo me identifico en esa figura, ¿no? Como que la innovación y la creatividad surge en todo ámbito y todos lo tenemos. Bien, y una vez que realmente uno se da cuenta que está de alguna forma innovando, ¿hay un proceso para entrenarse en la innovación, Álvaro? Sí, yo creo que hay un tema de actitud primero, ¿no? La creación exige un doble movimiento. Por un lado, un foco inicial preciso, porque no creas en abstracto, ¿no? Siempre estás preocupado por alguna cosa que te ayuda a ver las conexiones que son creativas. Por un lado eso, pero por otro lado la apertura grande a ver qué está pasando en el mundo, qué están haciendo los otros,
por qué hacen lo que hacen las personas. Hay que estar como con las antenas muy abiertas hacia todo el entorno y a su vez enfocado en una preocupación inicial, que en el proceso podrá cambiar. ¿Sí? Exacto. Hay un punto de apoyo, que es esa primera preocupación, pero capaz que en el proceso de creación te das cuenta que esa primera pregunta o esa primera mirada no era la mejor y derivás sin drama hacia otras. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos tratando de ayudarte a mejorar tu idea.